Más temprano ganó el Sportivo 2 de Mayo y es el nuevo puntero del campeonato. Condición que no se alterará hasta que se complete la fecha. Así es, lo vemos a Colomán a la derecha y Fer Cardoso a la izquierda. Pita el árbitro, arrancó el partido del Defensores del Chaco. Ya juegan Olimpia y Sportivo Luqueño por Tigo Sports. Pelota que venía para Ferreira, estaba sacando Román. Insiste Rojas, quería Benítez. Sacaban entre Franco y Ortiz, ganó bien por arriba Prato. Iba para Sacud y es bueno para Olimpia. Escapó para Sacud y tiene el primero. Va Kevin, enganchó para la zurda, sigue para Sacud. Y la pelota termina en la parte externa del arco. La mejor por ahora del partido. De contra llegó Olimpia, Ángel. Se levanta el estadio y también los compañeros aplaudiendo a este chico. Tiro libre para Sportivo Luqueño. Va otra vez Lautaro Comas. El centro que se va cerrando. Un desvío. Y Olveira la saca. Olveira termina salvando a Olimpia porque Cardoso en el intento de defender había conectado de cabeza y la pelota iba directamente al arco de Olveira. En su afán de rechazar casi meta al ángulo. Acá está, se lanza Cardoso. Detrás estaba Prato. Y buena respuesta rápida de Olveira. Pero es relevante ganar este compromiso. Levanta la pelota Ferreira, la busca Álvarez. Pone bien el cuerpo Salcedo y saca de zurda. La hora capitán en Olimpia. La hizo bien Cardoso, la soltó para Franco. Franco para Prato, pasó Fernández. Le quedó el camino libre a Prato. Miró el arco, le pegó a colocar por encima del travesaño. ¿Cómo bajó esa pelota? Yo no la toqué, dice Aguilar. Y será saque de meta para Luqueño. Remató Lucas Prato. Acá está la jugada cuando acomoda el Oso Prato, levanta la cabeza, ya sabía que iba a sacar el remate porque los compañeros se mostraban a la izquierda, a la derecha. Miró, se confió, Lucas sacó ese remate, pasó muy cerca de la portería de Alfredo Aguilar. Primeros minutos de Manu Romero con Palermo. Muy bien. Prato. Viene Román, linda acción, pase para Fernández, tiene remate, tiró, tapó Aguilar y atento el otro Aguilar, el capitán, para rechazarla. Suárez que levanta la pelota a la media luna. Desvió Rodi, le va a quedar a Derlis Alegre. Se acomodó Alegre, está en el área Alegre. Tiró y Olveira puso la mano. Y envía la pelota al córner. Cuando en Olimpia pedían una falta. Y los de Luque piden mano. Una mano de la jugada anterior. Donde no pasó nada. Por eso ya se realizan las variantes. Se defiende Olimpia, viene el envío a media altura, un rechazo de Espínola, estaba complementando a Rúa, cabeceaba después Fernández, a Rúa para la salida, no hubo contacto con Romero, se está terminando, se está consumiendo el tiempo agregado. Román que rechazaba le quedó a Fernández y ahora el que quiere es Olimpia, con todo abajo Fernández. Y ahora el que recupera la pelota para el conjunto franjeado es Vera. Y la última puede ser para el Decano. Viene la pelota para Rúa. Rúa la bajó. Bruera tiene la victoria. Bruera. Facundo Bruera para que estalle el público franjeado en el Defensores del Chaco. El tiro del final fue para Olimpia, fue para Facundo Bruera que desenfundó en el área y venció a Alfredo Aguilar. Y en el último suspiro del partido, Olimpia rompe el cero en el Defensores del Chaco. Con la definición de Facundo Bruera, Olimpia 1, Sportivo Luqueño 0. Y las cosas que tiene el fútbol, y se le abrió nomás el arco para Facundo Bruera, y este es el festejo de uno que sabía y mucho hacer goles, como el titán Martín Palermo. Hay que ver, el suspenso en general, la gente de Sportivo Luqueño aguardando, los de Olimpia también para, ¿cómo sería? Gritar nuevamente, Hugo, ¿no? Sí, la confirmación va a generar de vuelta una reacción y una anulación, ni qué decir por el lado luqueño. Los jugadores de Luqueño que van, creo que piden un poco falta en el comienzo de la jugada y después ver lo que era la posición de Bruera también. Bueno, expectativa porque... Es gol. Y se confirma el gol para Olimpia. Facundo Bruera y terminó el partido. Terminó el partido. Ganó el franjeado en la agonía del encuentro el gol de Bruera. Le dan 3 puntos valiosísimos al Decano.